En El Sonido y la Furia te presentamos el libro de la semana. Muy bien, seguimos acá, como ya han dicho todos los separadores que tenemos. Sí, Esto no. es El Sonido de la Furia. Pasa que nos estamos presentando. Claro, ¿viste? sí, Nuestro estamos. primer programa acá en Como para que no FM te quede La en duda de Tribu. qué estás escuchando, ¿no? Exactamente, nuestro programa de literatura y música. Y vamos a arrancar justamente con la sección que es troncal de nuestro programa, nuestra sección principal, en la que analizamos un libro y hoy le toca a los 9 cuentos de Salinger. Pero antes, Matías Pertini acá nos va a dar una especie de aproximación a Salinger, ¿puede ser? Ponele. El ídolo de Salinger era Ernest Hemingway. Y lo conoció nada más y nada menos que en Normandía, que es un lugar ideal para conocer gente. Y sí, sobre todo en claro, el año claro. 45, cuando estaban, mientras desembarcaban, no se conocieron. Y Complicado. por Che, qué buen entonces- fusil que tenés, boludo. Claro, viste, sí. ¿Viste? Tenías que hablar rápido con la gente porque por ahí algunos se iban rápido también. Por entonces, J.D. escribía sus primeros cuentos. y Jerome David, ¿no? Jerome Qué buen David. nombre. Jerome, me parece un re buen nombre. No sé, es una estupidez lo que estoy diciendo, pero está bueno. No, estaba bueno, sí, sí. Pero es distinto. Totalmente. Por entonces estaba escribiendo sus primeros cuentos y la influencia de Hemingway empezaba a notarse. Se puede, por Por ejemplo... no decir que le estaba choreando, digamos. Era una influencia, qué sé yo. Se puede notar por lo menos algo en lo que son los relatos de este personaje que se repite en varios cuentos de Salinger y novelas, que es Seymour Glass, respecto a los cuentos sobre Nick Adams de Hemingway, ¿no? Un personaje que empieza mirá. a aparecer en distintas facetas. Claro. Pero bueno, por supuesto son diferentes un autor del otro, y en el caso de Salinger no hay una épica sobre la guerra ni sobre el coraje de los soldados, sino que el terreno es posterior, ¿no? Lo que trata sobre todo Salinger son las secuelas que deja la guerra, y eso tiene mucho que ver con que él publique justamente después de la guerra. Claro. Una vez concluida la Gran Matanza, que fue la Segunda Guerra Mundial, la juventud estadounidense encontraba un relax, una meseta de paz, si se quiere, que iba a durar hasta los años 60, ¿no? Que decidió volver a pudrir todo con Vietnam. Pero por Claro. lo menos por 10 años tuvieron descanso los adolescentes y jóvenes. Que ten en cuenta que, digamos, todas estas son generaciones de escritores de posguerra, Claro. ¿no? Ujú. Y después, digamos, la que le siguió después justamente es la generación Beat, que en algún momento hablaremos de Ahí ellos. voy. Ah, ahí voy. bien, Me estás bien, adelantando. bien. Vamos. Por eso la importancia de la figura del adolescente, ¿no? Que empieza a aparecer y que es algo constante en Salinger, y si no, explícame a Holden Caulfield, ¿no? Claro. El guardián en el centeno. Sí, porque ya lo habíamos dicho antes, si ustedes quieren pueden seguir en nuestra página de YouTube, nosotros tenemos ahí varios programas, invitados y diferentes libros de la semana. Ujú. Y Y ahí uno de ellos es el guardián en el centeno. Exactamente. Y ahí aplicamos que un poco la imagen del adolescente recién es casi configurada por Holden Caulfield. Claro. Durante los años 50, la incorporación al mercado de centenares de miles de adolescentes en Estados Unidos que no tenían guerra alguna para ir, llamó la atención de diversos sectores, ¿no? Y la literatura, por supuesto, no iba a ser ajena. Por eso ubicar a Salinger en esto por ahí resulta injusto, ¿no? Hablarlo en términos de mercado, pero Claro. no es del todo desacertado, porque junto con los autores beat fueron los que consideraron a los jóvenes a sus temáticas literarias. Y bueno, por supuesto las diferencias son abismales entre Salinger y los Pero, beats. por favor. Sí, Por demasiadas. ejemplo. No dejan de ser, digamos, ninguno de los dos es mejor que el otro. No, por eso son totalmente opuestos, pero no ni mejores ni peores. Los personajes de Salinger en su mayoría son adolescentes o niños superdotados, Sí. y son además niños bien insatisfechos, bien entre comillas, ¿no? Niño bien pretencioso y engrupido. Claro, digamos, claro. porque son jóvenes que acuden a las mejores academias. Claramente. Holden Caulfield iba a Princeton, Es verdad. Franny y era Sue iban a Yale. Porque ellas eran superdotados. Claro. Los Glass eran superdotados. Vamos a hablar de ese tema después. Y, o sea, todas las universidades que se van citando son las de la Ivy League, que son un término muy coqueto para denominar las mejores universidades de Estados Unidos. Ivy League. Claro. Digamos, son como los Palermo. La UBA. La UBA, La UBA de allá. Sí, más que la UBA. Claro, sí. Tendría que ser no la UCA. No son, Una cosa no así, son sí. gratuitas para nada, además. La UCLA, más o menos, ¿no? Los beats iban por otro lado, ¿no? Los personajes Sí. eran tipos comunes y corrientes,
o incluso menos que eso todavía. Sí, más bien desclasados totales. Y Sí, si sí, no, tratemos de imaginar a Holden Caulfield con Dean Moriarty, ¿no? ¿Qué hubiera pensado Holden Caulfield de Dean Moriarty, que es ese personaje central en la carretera de Kerouac? Perdón, pero Dean Moriarty se lo garcha de parado, ¿eh? Dice que él le daba todo. Dean Bueno, Moriarty le está daba bien, todo. sí. ¿Entendés? Se le daba Pero Holden todo, Caulfield probablemente hubiera pensado que era un idiota. Probablemente porque Casi que no tengo duda de que su reacción hubiera pero sido Holden esa. pensaba que todos eran unos idiotas. Bueno, por eso, Dean Moriarty incluido. Claro. Los personajes de Salinger son, o por lo menos así se consideran ellos, ¿no? Demasiado capaces para este mundo. Ya vamos a hablar de eso. Y desarrollan una sensibilidad tal que solo los conduce a la angustia, por ejemplo el caso de Holden y de Sue, Sí. o al suicidio como Teddy o Seymour Glass. Qué lindo caso el de Seymour Glass y el de Teddy. El de Teddy es tremendo. Sí. Si alguno leyó los 9 cuentos, vaya agarrándolo, agarre el libro en este momento, porque cuando estás al pedo, son las 11 de la noche de un día domingo, podés escuchando la radio, podés agarrar tu libro, ¿no? Los 9 cuentos, que seguramente es la misma editorial que tenemos nosotros, y te vas a poner a repasar los cuentos. Si repasás y seguí lo que te estamos contando, porque se te va a partir el marulo. Por favor, Matías. Y bueno, como decíamos, los trágicos finales de los personajes de Salinger, como si se tratase también de un personaje más. Sí. El mismo Salinger así lo vivió. Y cansado de los críticos y algunos de ellos de su soberbia, se recluyó en una granja de Cornish, en New Hampshire, de la cual no salió hasta la hora de su muerte. Lo sacaron en un cajón. Sí, más o menos, pero vos sabés que más o menos así fue. Es tremendo eso. Siendo entonces el final de su vida, tal como bien le hubiera ocurrido quizás a cualquiera de sus personajes, ¿no? Sí, tal cual. Hay algo de eso en él. ¿Qué tenemos para arrancar diciendo, Mati? ¿Con cuál cuento podemos arrancar? Y vamos en orden. Vamos con el primero, que es ya casi un cross a la mandíbula. Un día perfecto para el pez plátano o el pez banana. A mí me gusta más el pez banana. El pez banana. Claro, el plátano. Claro. Aparte no. es banana fish. Claro, ¿no? sí. Perfect day for the banana The fish. banana fish. No le pongas plátano. Bueno, nosotros somos una gente hincha pelota de las traducciones, así que cuando estemos trabajando sobre textos de otro idioma, sabrán que estaremos rompiendo las pelotas con eso. No es lo mismo el plátano, que es la planta, que la banana, que es la banana. Claro. Digamos, el fruto. Está bien, así que bueno, un tirón de oreja a la gente de Edasa, que es el libro que tenemos nosotros. Sí. Que lo reeditó reeditó, lo reeditó después de muerto Salinger. Claro. Es un libro de 1953, junta los primeros relatos, donde vamos a empezar a tener los atisbos más importantes de su literatura. Uh-huh. ¿Sí? Sin ir muy lejos, en un día perfecto para el pez banana, como veníamos diciendo, aparece uno de los personajes, si no el personaje más importante de toda la saga de relatos de Salinger, Claro. que es Seymour Glass, Uh-huh. el hermano mayor de los 7 hermanos Glass. ¿Sí? Uh-huh. Él es su familia, digamos, es la familia recurrente que tiene Salinger, de tal manera, tan recurrente, que él hablaba de ellos casi como si fueran personas de verdad, ¿no? Digamos. Pero eso es un mambito de la parte. Y bueno, todo no se puede. Estamos hablando de la locura. Claro, no puedes escribir tan bien. Y es un texto bastante inquietante porque va a tener elementos importantes que son los diálogos, Uh-huh. como veníamos hablando la otra vez con Mati fuera del programa, ¿no? Mientras preparábamos. Esto de que los diálogos son tan importantes para Salinger porque en ellos describe a los personajes. Los construye. Los construye y no hay tantas descripciones. Digamos, las descripciones son bastante secas en la mayoría de El los... narrador, por ejemplo, en ese cuento es tercera persona, pero sin contar nada, sin decirte No, ni exactamente. siquiera de qué color es el pelo de Seymour Glass. O sea, no sabes Exactamente. nada. No sabes nada. Y te arranca dicen, con una conversación de la mujer, pareja de Seymour claro, con su madre en un hotel. en un hotel. O sea, Entonces, ya arranca con una conversación. tiene cosas maravillosas porque en las didascalias, digamos, vos tenés los diálogos, ¿no? Y están explicando, y llegó la mamá, sí, llamaste. Y empiezan a generarse intrigas. Porque ella te dice, ¿están bien? ¿Llegaron bien? Le dice la madre. Y vos decís, sí, ¿por qué tendrían que llegar mal? Y empezás a preguntarte cosas. Y empieza a contar, antecedentes, demás, que van denotando la locura de Seymour. Claro, porque Seymour de alguna manera es un veterano de guerra, Uh-huh. ¿sí? Joven. Joven, y tiene algunos
mambitos. Después ese relato corta en un momento, porque algo también característico de Salinger en estos cuentos por lo menos es los cambios de lugar y de tiempo, ¿no? En un momento estás en una escena en el hotel, como en este caso, donde está la mujer de Seymour Glass hablando por teléfono con su madre, explicándole que llegaron bien y que no pasó nada, que el viaje fue normal y que están en un hotel de vacaciones. Porque y que es están raro bien. que no haya pasado nada en realidad, ¿no? O sea, Claro. ahí está la tensión. Y de ahí cortan un espacio activo que se llama uno cuando agarra un libro, ven en los cuentos, generalmente en los cuentos, pero un espacio en blanco. Ese espacio en blanco se llama silencio activo. Eso da cambio de lugar, de tiempo y de escenario, ¿no? Sí. Entonces, cambian eso y lo vemos a Seymour Glass, directamente a él, jugando con una niña en la playa, digamos. Ujú. Una escena muy perturbadora. Sí, Muy sí, perturbadora. porque le toma la pierna, le va tomando la mano. Y le habla ya de entra los en un peces juego, banana. Entra en un juego además Ah. de complicidad. Hay otra nena también. Hay otra aparece en nena una que le hace tensión. escenas de celos. Sí. Y se Es empieza a poner tremendo. todo muy turbio. Sí, se empieza a poner muy complicado Un el clima tema. corderiano, podríamos decir. En algún momento sí. Se siente así como en vez de Glass, parece Grassi que estuviera diciendo, ¿no? Claro, no, Pero se empieza a poner cada vez más oscuro, más oscuro. ¿Y los poliamos o no espoliamos? Decime. No, spoileamos. yo creo que no, para que se puedan acercar. Los que ya saben cómo termina, ya saben cómo termina, y los que no, es Que lo momento sepan. de que lo lean. Pero es un final, ¡pum! Sí, Terminó. Sí, tremendo. Es uno de los finales más tremendos de los 9 cuentos. Y van pasando así los relatos, ¿verdad? Tenemos relatos como bueno, ya no me acuerdo cómo viene el segundo. El segundo es el tío Willy. Willy, en Connecticut. El tío Willy en También, Connecticut. conversación entre dos mujeres. Y Y- vas sabiendo que una también tiene una pareja que fue a la guerra, que murió en la guerra. Claro, es sin una ir muy viuda. lejos. Y además empieza a ponerse otro de los papeles importantes, que es el rol de la mujer. Ujú, Sí. Habíamos hablado del rol de la mujer. Las mujeres en estos cuentos son las víctimas de estos hombres. Sí. Pero son las víctimas como muy extrañas, porque ellas los sufren, pero esos hombres las lastiman casi sin querer, por reacción, porque las ignoran. Y además aparece otra característica de Salinger, que es dejar librado al azar si es verdad o si es ficción lo que los personajes Tal cual. narran. Están inventando una historia, realmente ellos creen que esa historia es real, o esa historia directamente no es real, o por ahí lo es, no lo sabes nunca. No, es verdad. En realidad te deja suposiciones. Claro, hay una nena que aparece ahí, que es la hija del personaje de la señora, Que es maravilloso. que tiene amigos invisibles. Tiene un amigo invisible. Y Y- que dice que el amigo invisible se murió. que Y, lo que lo claro. atropelló un auto. Y la mujer esta viuda, Claro, ¿cómo reacciona? ¿fue verdad o no fue verdad ese personaje que apareció, no? Y te empieza a jugar por ese lado. Claro, además porque, la psicología de los personajes empieza a demostrarse a partir de las acciones. Y como bien decías, al ser Además, la mirador, señora está borracha. está todo el tiempo tomando, sí, Claro. está todo el tiempo tomando. Y otra característica... El narrador de la historia. Otra característica que no podés obviar, vos abrís el libro y tiene olor a tabaco. Sí, A tabaco todos quemado. fuman, todos fuman. Todos fuman como escuerzos, es tremendo. Es tremendo. Es asqueroso Hoy- ya. Sí, te da asco ya. Porque no es el olor al... Digamos, no te describe como si estuviera fumando un habano No, rico. cigarrillos negros. Cigarrillos negros, aparte es cenicero, ¿no? Cargado. Cargado, Es rebalsado. cenicero En ese cuento te dice, ¿no? El cenicero ya está. que Qué no da asco. para más. Así que, bueno, otro de los personajes, tenemos varios. Hay mucho para hablar de sus cuentos. Tenemos otra característica, decíamos, la mujer, y los espacios son muy importantes para poder hablar de estos cuentos y para poder leerlos, no para acercarse. Porque los espacios siempre delimitan interioridades y exterioridades. ¿Y qué estamos hablando con esto? Que la interioridad de un personaje está delimitada también si está todo el tiempo encerrado. Cuando sale a la superficie, las acciones se hacen externas y empieza a sociabilizar. Y es la imagen que tenemos de lo social por afuera. ¿Está bien? De esa manera va manejando todo. Él en todos los cuentos de alguna manera lo logra así. Una cosa es el camarote en el cuento Teddy, por ejemplo. Claro. El camarote donde están los padres y está justamente Teddy, que es un niño genio. Y además ahí se empieza a ver la parte más budista de Salinger. Ah, claro. Que se nota que tenía un conocimiento bastante amplio de la reencarnación y la misión del hombre en la vida, que quizás está también relacionado con después el exilio que él se sometió a sí mismo, ¿no? Esa cosa de encerrarse
y tiene una Sí. vida netamente Sí, totalmente. interna. Totalmente, porque uno Vaya ve uno a saber lo que escribió durante ese encierro, que no lo sabemos, ¿no? que todos estamos esperando ese libro. Ujú. Por cierto, estamos esperando los nuevos libros los nuevos libros que dejó para sacar Salinger a sus hijos. Ujú. Digamos, escribía y guardaba sin publicar. Bueno, volviendo a Teddy, en esta idea, al interior del camarote, en donde están en un viaje en barco, ¿no? Está en el interior de ese barco y los padres están en la cama y son adultos que no hacen nada, Claro, están sí, enfermos. Y este niño es el único que asoma la cabeza y que quiere salir y que se mueve y salta y Y que corre. dice algo muy importante de que si esta vida no te gusta, no importa, porque después viene otra. Entonces, de última, terminar con esta rápido y después retomar la siguiente, ¿no? La Él ya siguiente. tuvo varias vidas anteriores incluso. Incluso, claro. Cuando el nene sale, que eso es lo importante, cuando Teddy sale del camarote, empieza a mostrar su parte de iluminado Ujú. y de ser budista, digamos, donde lo entrevista a alguien. Parece que era un chico que ahí iba a hacer conferencias a diferentes lados. Historias apasionantes, señores. Tenemos interioridades, exterioridades otra vez en el hombre que ríe. Claro, ahí hay juegos de historias que se entremezclan, ¿no? Hay una ficción metida en otra. Claro, es una Historia va alterando la otra también. Es un micro que lleva a niños a jugar al parque, digamos como una especie de club de exploradores, y adentro del micro el jefe, el que los guía, el que maneja también el micro, les cuenta historias. Y adentro del micro se cuentan las historias, que es la historia del hombre que ríe, que es como una especie de superhéroe, policial, Ujú. medio extraño. Y van haciéndose paralelos entre la historia esa y lo que uno va viendo en el romance que, digamos, de soslayo empieza a colarse en la historia de este jefe de los niños que venían, ¿no? Que iban a jugar. Volvemos, niños versus adultos. Sí. Otro gran tema Ujú. de Salinger. El niño siendo superior al adulto. Pero por mucho, aparte. Claro. Pero por mucho. Y todos los pasando adultos el siempre tramo. están echados. Sí. O están sí. en una cama, o están sentados en una silla borrachos, o en este caso estaba sentado en una reposera. Claro, no hacen nada. No hacen Sí. nada. Es tremendo. Y Holden Es Coffey tremendo. con quien se peleaba justamente con Justamente. los adultos. Así que va todo cerrándose en sí mismo.